Hola, Quique. Hola, Carlos. ¿A qué edad comenzaste a jugar? ¿Recuerdas? Sí, a los 23, 2012. Ujú. ¿Y a qué tipo de juego? Apuestas deportivas, Ujú. ¿Solo? solo, únicamente. Ajá. En principio, ¿recuerdas por qué jugabas, cómo jugabas? Puro entretenimiento y fui acompañado de un amigo que sí venía haciéndolo un poquito más y ese día lo acompañé. Es que recuerdo la fecha en concreto porque fue la final de la Eurocopa de 2012. Ujú, Apostamos a un resultado exacto y con la mala suerte de que ganamos la ujú. apuesta. ¿Cuánto ganasteis? Pues apostamos 5 euros cada uno y 400 euros cada uno. Ujú, con mucho dinero. Ujú. ¿Y qué edad tenías? 23 de Ajá. 2012, 23. ¿Esa fue tu primera apuesta? Mi primera apuesta deportiva. Y a partir, claro, uno cuando juega 5 euros y le toca 400 en su primera apuesta deportiva, uno se plantea cosas, ¿no? Para empezar, me pensaba que era el tío que más sabía de fútbol del mundo. Y sí, lo recuerdo como un hito, me sentí Ujú. bastante privilegiado, no por lo tanto por lo que había demostrado en cuanto a conocimiento futbolístico, yo pensaba. Sigues apostando, sigues haciendo algunas apuestas. Dejo de apostar durante 3, 4 años. Esa fue la primera y única Ujú. hasta 2015, 2016. ¿Y por qué, habiéndote tocado 400 euros, no vuelves a hacer Fue una algo apuesta? muy, fue algo muy, muy puntual. O sea, no me planteé volver a apostar, puesto que también en aquel momento era consciente de que había sido, que yo me pensaba que era bastante inteligente por haber conseguido acertar un resultado exacto, no simplemente un 1x2, Ujú. pero también contaba con el factor suerte y que esa suerte no se podía repetir todos los días, puesto que luego también, casualidad del destino, esta persona con la que fui a apostar por primera vez desaparece un poco de mi vida, bueno, y de la del resto de amigos, Ujú. y era la persona con la que empecé ese vínculo y desapareció ella y como que me olvidé, no sé, me olvidé, no volví a repetirlo hasta, ya te digo, 2015, por ahí, 2015-2016, 3, 4 años. Y 3, 4 años después, ¿qué pasa? Pues me acuerdo de ese momento y vuelve un acontecimiento importante deportivo, que es a mí lo que me gustaba, y me hizo, que en este caso era la final de la Champions del Real Madrid, me hizo rememorar aquel hito para mí que yo consideraba hito y lo Ujú. intenté repetir con no tanta suerte esta vez. No ganaste. No, Ujú. la verdad que no. Y a partir de ahí, ¿cómo fue tu relación con el juego, la frecuencia? Pues como yo pensaba, ya tenía las dos partes del juego, la pérdida y la ganancia en aquel momento. Ujú. Eh, ya había descubierto las dos partes y pensaba que era cuestión de intentarlo. O sea, lo apostaba toda la probabilidad, pensaba que era todo probabilidad y me imagino que algo tendrá que ver, pero yo pensaba que cuanto más jugase, obviamente más posibilidades iba a tener de obtener Ujú. ganancias. ¿Y con qué frecuencia empiezas a jugar? Pues al principio casi que te puedo decir, después de los 3, 4 años que no vuelvo a jugar de la primera vez, empiezo a jugar quizás 1 o 2 veces al mes. Ujú. ¿Cuánto dinero, más o menos? Nada, las apuestas eran de 5, 10 euros como mucho. Ujú. Pero sí que es cierto que a los 3, 4 meses, todo esto lo hacía de forma presencial, en casas de apuestas físicas. Y a los 3, 4 meses ya me abro mi primera cuenta en un portal online, de apuestas Ujú. deportivas online. Y empiezas a apostar a través del ordenador, del móvil. A través del ordenador y de la aplicación móvil, más en ordenador, me parecía mucho más usable en ese Ujú. sentido. Y ahí deposito mis primeros 20 euros, porque creo que era el mínimo para entrar o algo así. Y recuerdo que esos 20 como era un primer depósito, digo, pues estos van destinados a una primera apuesta. Y en esa primera apuesta online también gano. Gano poco, las ganancias gano poco. Gano, no creo que llegase a 100 euros, unos 80, 90 euros. Y a partir de ahí, pues ya empiezas a generar tu bolsa dentro de tu bolsa de dinero dentro de esa aplicación y Ujú. ya es prácticamente, no sé si diario, pero muy, muy, muy frecuente. ¿Qué Muy edad frecuente. tenías? Pues ahí ya tenía 26, Ujú. 26, 27. Entonces, te abres tu propia cuenta, empiezas a tener tus pequeñas ganancias, también tus pérdidas, empiezas ahí a jugar, entiendo que cada vez con más frecuencia. Mucha más frecuencia y cada vez con desembolsos más grandes, porque obviamente había veces las mínimas que ganaba, pero eran mucho más las que perdía, por lo que Ujú. había un momento que el montante que resultaba que quedaba en la bolsa ya se iba y
era necesario ir pues, haciendo más depósitos, más depósitos, más depósitos. Y ya llega un momento en el que tienes la sensación de que estás gastando por encima de tus posibilidades. Porque ahí ya empiezas a perder. Sí, ya empiezo a perder. Claro, o sea, pero ya, y las pérdidas son mucho más notorias, porque el volumen, lo que depositas para la apuesta cada vez es mayor. Ujú. Y ya lo que empiezas a apostar como 5 euros para ganar 100, empiezas a intentar apostar 400 para ganar 800. Es decir, Ujú. lo que intentas multiplicar por 5, al final intentas aumentar la cantidad de apuesta para multiplicar por 2 únicamente. Que parece que así va a ser más fácil, pero Ujú. no, la vista está aquí. ¿Y con qué frecuencia jugabas? Semanalmente seguro, no sé si diaria, pero Ujú. semanalmente seguro. Todos los fines de semana de jornada liguera, seguro, seguro que Ujú. sí. Y entre semana alguna Champions, algún partido de tenis, ya empiezas a tocar otros deportes. Ujú. Empiezas a tocar otros deportes, de los cuales no tenía ni idea que existían, pero empiezas a apostar, te empiezas incluso a meter en blogs, en foros, de gente que sube sus predicciones, empiezas a analizarlas. En ese momento uno, pues bueno, pierde dinero, pero en ningún momento se plantea que no puede seguir así, ¿no? No, para mí en ese momento no había ni problema ni enfermedad, mucho Ujú. menos. Entiendo que en alguna ocasión también te tocaba. Sí, claro. O sea, Ujú. no siempre era perder. De hecho, llegaba un momento que podía llegar a recuperar lo perdido Ujú. durante los 2 últimos meses. Al final es que es un círculo vicioso, es una rueda. O Ujú. sea, al final terminas por perder todo lo que piensas que ganas, porque realmente luego también la ilusión, la ilusión de control sobre el juego también te hace un poco obviar la realidad. Es decir, porque quizás si te pones a balancear exactamente lo que has depositado, lo que has retirado, lo que has vuelto a depositar, seguramente la balanza sea desfavorable por 1000. Pero no llegas a querer hacer ese ejercicio porque prefieres seguir con la ilusión de va bien todo, no Ujú. estoy perdiendo demasiado al menos. En el peor de los casos, mi pensamiento era no estoy perdiendo demasiado. Ujú. ¿Recuerdas cuánto dinero podrías estar gastando en esa época al mes? Exactamente no, pero yo llego a necesitar pedir ayuda a entidades financieras online Ujú. para terminar el mes y no para comer, porque yo vivía en casa de mis padres Y y trabajabas. vivía mesa puesta y trabajaba, sino Ujú. pues para seguir O apostando. sea, prácticamente te gastabas todo tu sueldo más el dinero que ibas pidiendo prestado. Sí, o sea, no el 100% de la Ujú. nómina quizá, porque obviamente siempre tienes más gastos, Ujú. pero 70% de la nómina seguramente Y desde que uno empieza a jugar en esta segunda etapa, se abre esa cuenta hasta que pide el primer crédito, ¿cuánto tiempo puede transcurrir? no demasiado, no demasiado. No sé decirte un periodo exacto, pero entiendo que entre los 6 meses y el año. Ujú. Y durante todo este proceso, al principio, pues pequeñas apuestas, con baja frecuencia, como has comentado tú, solo al fútbol, y luego vas aumentando la frecuencia, vas aumentando los tipos de deporte, vas aumentando la cantidad La de cantidad. dinero, eh, y llega un momento donde uno se plantea, tengo que conseguir más dinero para seguir jugando. Exactamente. Ujú. Y ya no solo conseguir dinero para lo que tú tienes planteado para vivir, para recuperar lo que se ha llevado el juego tuyo, sino también para pagar a esos prestamistas que estaban prestándote dinero pues, para el fin que tú quisieses. Y cuando empiezas a pedir ese primer préstamo, ¿cómo es luego el siguiente periodo? Con los 2 primeros préstamos, de hecho recuerdo las entidades, con los 2 primeros préstamos cumplí con el periodo de amortización para pagarlo y lo devolví. Y lo devolví a costa, recuerdo, de tirarme 10 días últimos sin apostar un solo duro porque desconocía el mundo financiero, cómo se desenvuelven estas entidades en caso de impago. Me daba mucho miedo, pero sobre todo miedo a típica notificación que llega a casa, que esto trasciende a familiares, a personas conocidas y queridas y demás. Y los 2 primeros préstamos fueron pagados, pero claro,
En el momento que tú abonas un crédito que tú has solicitado y lo has devuelto a tiempo, la cantidad que puedes retirar en esa misma entidad es un poco mayor porque ya tienes una fiabilidad con ellos, por así decirlo. Ujú. Entonces ya es a partir del tercero o cuarto que las cantidades son mayores las que se empiezas a impagar. Quique, desde que empiezas a jugar hasta que ocurre todo esto, ¿cuándo crees tú que realmente uno pierde el control? Que deja de ser algo donde, pues eso, donde está bajo tu control, a que no sea así. Ahora mi pensamiento es distinto, pero en ese momento, si tengo que poner un punto de partida en cuanto al descontrol se refiere, Ujú, creo que es cuando paso de apostar de 10 euros a 100 en una sola ujú, apuesta. Ahí algo falla, obviamente. Ahí algo falla. ujú. ¿Y se vive de otra manera el juego? Obviamente, en el momento que depositas más cantidad, la intensidad con la que haces el seguimiento a esa apuesta es mucho mayor, porque parece que hay más en juego. Realmente lo que hay en juego es lo mismo, pero como en ese momento lo único que percibes es la cantidad que has destinado a una apuesta, pues parece que lo único que tiene valor es eso. Y cuanto mayor es la cantidad, pues con mucha más intensidad haces seguimiento al transcurso de esa apuesta. Ujú. Comentas que en esa época vivías en casa de tus padres, trabajas, pides ya varios préstamos. ¿En algún momento te planteas, no, esto no puede ser así o, no, o tiene que estar pasando algo? No, Ujú, la verdad es que no. No, no, y no por no ser consciente, porque podría decir, no, si fuese consciente hubiese pedido ayuda. No, hubo problemas más tarde en los que tampoco pedí ayuda, pero no, no me planteo en ningún momento que hay un problema de verdad. ujú. Hay un problema de verdad y gordo. No me lo planteo en ese momento. ¿Recuerdas si en esa época ya iban transcurriendo los meses, ya cada vez ibas jugando más? ¿En esa época sufrías? Sufrir. Lo que sí sé es que no dormía. Lo que no dormía. Lo que sí sé es que estaba muy inquieto todo el día. Y lo que también sé es que cada vez quería estar más solo, ¿vale? Sufrir, pues me imagino que sí. O sea, al final yo creo que el sufrimiento, una de las formas de canalizarlo de forma mal, es intentando estar solo, intentando ocultar pues ciertas mermas, ciertos problemas, sí, ciertos problemas. Y sufrir, me imagino que sí. No recuerdo una vida mártir. Pero esas noches sin dormir no le da muchas vueltas. Sí, pero es que yo la única vuelta que le daba al tema era para poder recuperar lo que iba perdiendo, simplemente. Ujú, O sea, no miraba más allá. O sea, ujú, no era consciente de lo que estaba pasando a mi alrededor, de las relaciones que estaban perdiendo, de las dudas que generaba mi comportamiento. Eso no lo valoraba, ni lo barajaba. Simplemente mi único objetivo era recuperar, 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 recuperar. Y ya no solo recuperar, sino había veces puntuales que recuperabas, pero quieres más. Ya no es recuperar, ya es sobreganar. hay un tercer préstamo. Sí, y un cuarto, Ujú. y un cuarto. Y Quique, ¿cuándo llega el momento de decir algo está pasando? Pues llega el momento cuando con los préstamos que se fueron impagando, no sé cómo lo hice, pero me pude independizar. ¿Y qué ocurre? Que tuve la suerte, entre comillas, de que ninguna notificación llegaba a casa, puesto que cambié el domicilio de correspondencia en estas entidades. Entonces me llegaban a la mía, donde yo vivía ya sin mis padres. Am, Todo esto ya pues sigue un transcurso natural hasta que esto pasa, un impago pasa a temas judiciales, por así decirlo, y el requerimiento se hace donde no es el domicilio, que es la casa de tu padre. Ahí ya se enteran mis padres y a ella cuando se levanta todo y obviamente te intentan hacer entender que hay un problema y que hay un problema gordo porque una persona que no tiene problemas y que tiene una vida más o menos fácil y que encima recibe un sueldo por el trabajo que realice y demás, no tiene por qué necesitar ayudas económicas de terceros. Ujú. Entonces, ahí se empieza a barajar el problema. ¿Cuánto tiempo transcurre desde esas primeras apuestas hasta ese momento donde tus padres se enteran de esta deuda?
Pues empieza a apostar allá por finales de 2015, inicio de 2016 y esto ocurriría en el verano de 2018. Ujú. 2 años, dos Dos años años y y medio, medio. 2 años y medio. 3 años, 3 años y Y, medio. y ese instante donde tus padres, no sé si te llaman o te dicen, ¿cómo lo vives? Me llaman estando en el trabajo, de hecho, lo recuerdo perfectamente, y hay notificación en que se te requiere pues, pagar una deuda, si no esto se va a llevar a un juicio gratuito presencial o un monitorio o algo así, lo Ujú. llamaban. Y lo primero que hacen es pedirme explicaciones. Obviamente, mi primera respuesta es una excusa y una mentira. Jamás les digo que era porque estaba jugando, porque mucho menos había perdido el control sobre el juego, pues, pues no sé si la excusa fue pagarme unas vacaciones, no recuerdo exactamente la excusa, pero obviamente la verdad sobre el juego no se la digo en ese momento, ni mucho menos. Entiendo que sigues apostando, Sí, ujú. Pero ¿ya te sientes pillado o todavía no? Ellos se creen tu creo que ellos se excusa. creen todavía mis excusas, por lo Ujú, que no me siento pillado por la razón del juego hasta ese ujú. momento. Cuando existe ese punto de inflexión, ¿o qué pasa para que llegue un momento donde Pues, decir, empiezo a tener una relación con mi pareja ujú, y llega un momento en el que pues tengo o creo que tengo la necesidad de robarles de su casa 500 euros. ujú, Obviamente lo detectan, perdón, empiezan a atar cabos, yo a mi chica perdón, mi chica, dudando de mí, habla con mi familia y son ellos tres, en este caso mis padres, los cuatro, mis padres, mi hermana la mayor y mi chica, los que me reúnen en el salón de casa de mis padres para qué está pasando de verdad aquí. Y ahí es cuando ya, obviamente, reconozco todo el tema del juego. ese momento es un momento que dudo que se pueda olvidar, ¿no? O sea, es duro porque te han pillado. Una persona que se cree más lista que nadie, que te pille. ¿Intentas justificarlo o te vienes abajo En ese enseguida? momento Ujú, no podía hacer nada. O sea, era evidente, era claro. Que algo más allá de pagarse unas sobrevacaciones había. ujú. Pero sí, ese momento es duro, son 8 ojos mirando a la persona que, que se ha encargado toda la vida de intentar aparentar normalidad y una vida saludable. Desde que echas esa primera apuesta hasta que ocurre todo esto, si alguien te dice que va a ocurrir, no te lo creerías, ¿no? No, para nada. O sea, No. es imposible uno el prever que puede perder el control cuando empieza a hacer una cosa que uno entiende normal. Lo que ves imposible es acabar así. O sea, no concibes, o yo al menos no concibía el juego como algo sobre lo que se puede perder el control. Ujú. Es un juego y ya está. De hecho, dudo que conociese la posibilidad de que pueda existir, como te digo, la posibilidad de controlarlo o no controlarlo. Cuando pides estos préstamos, incluso recurres a dinero que no es tuyo, ¿sigue sin haber momentos de decir qué está pasando? Ahí ya sí, ahí ya sí. Ahí ya sí, pero ahí ya sí casi al mismo tiempo en el que se produce la pillada en casa de los padres de mi... Es a partir de ahí cuando yo digo, a ver, a ver que lo mismo tú solo de esto no sabes. Porque me pongo en tu lugar y esas noches tienen que ser muy duras. Sí, sí, o sea, prácticamente insomnio. Prácticamente insomnio y pensando en el qué pensarán de mí, en el qué dirán, en el cómo voy a saldar las deudas generadas, cómo voy a recuperar esto que no he querido romper, porque obviamente yo no quería hacer ningún daño personal a nadie, simplemente pues necesitaba dinero para jugar. Eso, conciliar el sueño con todo eso en la cabeza, difícil. Difícil. ¿Es solo ansiedad o también tristeza o Pues tristeza, pena, ansiedad, estrés, culpa, me pienso que me he cargado la vida a todo el mundo, cuando realmente la única que me estoy cargando de verdad es la mía, en ese momento.
Pero uno siempre tiene la ilusión de solucionarlo todo a través del juego, Sí, sí, porque a priori no hay otras soluciones. O sea, la parte económica no se puede resolver trabajando, entiendo que solo se puede resolver a través del juego. a través de ganar gracias al juego, claro. Entonces, uno es esa sensación que transmites tú, pero por otro lado es tengo que seguir jugando porque esto lo tengo que solucionar. Porque, y de hecho, puede ser la única forma que tenga de solucionarlo en ese momento del juego. Cuando te encierras con tu familia, con tu pareja, con tus padres, admites que estás jugando, ¿qué pasa a partir de ahí? Que lo primero que me recomiendan, obviamente, es pedir ayuda a terceros, porque obviamente ellos piensan, saben y están seguros de que una persona solo por sí mismo no sale de esto. Yo no me lo quiero creer del todo, eso que piensan y dicen. Pero obviamente era tanta la tristeza y tanta la culpa que lo primero que te sale en ese momento es "Haga- hagamos lo que vosotros digáis, Ujú. hagamos lo que vosotros digáis". Y la solución pasó por buscar una asociación que diese pues, terapia grupal y en ese momento fue cuando nos pusimos en contacto, perdón, se puso en contacto mi madre, creo que fue, Ujú. exactamente, con vosotros. Y cuando llama tu madre a PEAB, le damos una cita, te la transmiten a ti, tú ahí, ¿qué se te pasa por el cuerpo? Lo primero es contar los días que quedan para esa primera cita. Eso es lo primero, eso sí que lo recuerdo. Lo primero es contar los días que quedan porque yo no quiero venir. O sea, yo no quiero venir. Para mí era avergonzante venir aquí, la verdad. Porque uno no se para a pensar, necesito ayuda. ¿Puedo por sí mismo? O sea, eres consciente de que hay un problema, pero no tan gordo como para no poder salir solo. De que se tenga que necesitar ayuda, sí o sí. Y que la única vía para solucionar esa vida caótica que se había convertido todo era con ayuda de terceros, que uno mismo no puede. Ujú. Empiezas a contar los días hasta que esa primera sesión con un psicólogo de APA. Entiendo que uno lo vive con miedo, con resignación y llega ese día y ¿qué pasa? Esa primera entrevista, llegas al sitio, Llego a la entras, ¿cómo lo asociación, vives? llego a la asociación y tengo con una psicóloga una primera entrevista, yo primero solo y luego con mis padres en este Ujú. caso. Y lo primero que siento es agobio, porque empiezan a marcarte unas pautas de lo que va a ser tu vida a partir de ese momento y es totalmente distinto a lo que tú estás acostumbrado. Entonces, primero agobio, y segundo, pues, o sea, segundo y tercero, pues lo mismo, o sea, mucha tristeza. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo me ha podido pasar esto a mí? ¿Qué va a ser de mí ahora? ¿En qué se va a convertir mi vida a partir de ahora? Con tanta pauta, con tanto tan pautado, yo que era un alma libre, me creía. Entiendo que en esa primera sesión te hablan de un plan de devolución de deudas, Ujú. te hablan de una autoprohibición y de un control del dinero, Correcto. ¿no? Uno lo vive como va a ser mi vida a partir de ahora, con un cierto susto, porque sigue pensando que no lo necesita. Claro, o sea, lo primero que se me pasa por la cabeza, y creo que lo recuerdo es, digo, ¿de verdad hace falta esto? O sea, no basta con que hablemos, no basta con que yo me desahogue y tú me des consejos como para salir. O sea, de verdad se necesita vivir con una cantidad semanal fija durante el tiempo que vosotros digáis, una cantidad bastante mínima que era lo que podía perder o apostar yo en cuestión de un minuto, pasar una semana entera con ella, establecer un plan de devolución de deuda, hacer memoria de todo lo que debes y no debes y marcarte pues un plan de devolución de deuda. O sea, o sea,
Yo pensaba que había otras cosas que hacer que no fuera eso para poder salir de esto y para poder Ujú. otras soluciones que no fuesen tan restrictivas o que yo en ese momento veía tan restrictivas. Y entiendo, Quique, que tras esa sesión, pues hay una primera sesión grupal en el grupo. Eso es. Ese instante, ese segundo antes de entrar en la sala, no sé cuántas personas habría, ¿no? 8, 10, 10, 12 12. personas. ¿Cómo se vive ese instante? Pues con vergüenza sobre todo y con mucha presión, inquietud y a la vez presión porque lo único que me preocupaba es qué me iban a decir, qué me iban a decir y sobre todo cómo me lo iban a decir. Es decir, quizá me daba más miedo más que el cómo me lo van a decir, cómo me lo voy a tomar. Pero es mucha presión, vergüenza, pero mucha presión. Digo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Sabes? ¿Qué va a pasar aquí? Porque me pueden decir de todo, no sé cómo voy a canalizarlo. Si con un enfado, si con una rabieta, si viniéndome abajo, si llorando. No sé cómo va a pasar, pero algo va a pasar, obviamente. ¿Recuerdas esa primera Sí, sesión? sí, a la perfección además. Y yo lo único que era una sesión que fue justo después de la entrevista con la psicóloga y era de 2 horas. Y yo lo único que intentaba es que hablasen el resto mucho para, llegado mi turno, y hablar lo mínimo y que pasasen las 2 horas cuanto antes, la verdad. Pero sobre todo pasar desapercibido. Pasar desapercibido. ¿Recuerdas si lo que oías te sentías identificado o no oías nada y solo No, estábamos pendientes de la hora? no tanto, sí que escuchaba, ¿eh? Sí que escuchaba porque yo recuerdo el llegar a pensar a la hora de presentarse cada uno de ellos y a la hora de decir el tiempo que llevaba sin jugar. Había gente que llevaba mucho tiempo sin jugar y que a su vez había estado escuchándoles muchísimo tiempo sin jugar. Entonces, comparado con lo mío, parecía mucho, o lo mío muy poco. Entonces, yo me sentía un poco que mi problema era un poco menos que el de ellos, Ujú. la verdad. Y cuando hablas por primera vez, ese sentimiento de culpa, de vergüenza, uno cómo lo vive. Pues con mucha cautela, porque, porque no sé si estaba hablando desde la sinceridad o desde qué es lo que quieren escuchar, la verdad. Entonces, sobre todo con mucha cautela, intentando aparentar tranquilidad, aunque por dentro seguramente fuese un manejo de nervios, pero intentaba ser sincero, pero obviamente también me importaba mucho lo que se pensase de mí y eso inevitablemente te hace pues, intentar aflojar un poco las cosas y el discurso. Ese día, ¿cuántos días llevabas sin jugar? Unos 20, Ujú. de 2 a 3 semanas. Y, y en esa primera sesión o en esas primeras semanas, ¿se te pasaba el poder volver a jugar? Que si podía volver a hacerlo, que si me quería capaz de volver a hacerlo. Sí, o el hecho de poder jugar para seguir recuperando. Sí se pasa por la cabeza. Ujú, Claro, o sea, en ese momento no eres consciente de un problema, pero no de que padeces ludopatía. En ese ujú. momento, en ese primer momento. Entonces, obviamente, claro que se te pasa por la cabeza. De hecho, todavía había una deuda que saldar. Y la palabra deuda es que en ese momento conlleva recuperación. O sea, intentar recuperarla. O sea, va unido. Va unido. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde esa primera sesión hasta el día de hoy? Sí, más de 3 años y medio. Ujú. Y ahora, después de 3 años y medio y desde la perspectiva de todo este tiempo, ¿cómo ves lo del plan de devolución de deudas, el control del dinero? Necesario. Ujú, Totalmente necesario. Totalmente necesario. De hecho, creo que no hay mejor forma de empezar que esa, o por lo menos yo no la encuentro mejor otra, porque no he conocido quizá otra, ¿no? Pero necesario, o sea, necesario el hecho de tener que justificar absolutamente todo lo que gastes, que tengas la necesidad de ceñirte a lo que realmente tienes disponibles para esos días y sobre todo liquidar las deudas que has generado por el juego. O sea, nadie debe ser más culpable de tu enfermedad que tú. Entonces, nadie tiene por qué perder a tu costa. ujú.
Sin embargo, en ese instante es imposible que se dé cuenta de esto, ¿no? Que va, imposible. Pero imposible. Es que no. Es que quizás no exista la palabra deuda en tu cabeza. Es, me han prestado y ahora lo devolveré. La palabra deuda es que quizá no existe en tu cabeza en ese momento. Y la palabra control, La palabra control no. Es como decía antes, no sabía que el juego era algo que se podía controlar o no. Era un juego y ya está. Pero no sabía que era un elemento que se podía controlar o no. y según van pasando las sesiones y transcurriendo el tiempo, ¿vas admitiendo cosas? Sí. Para empezar, reconozco que voy más, como se dice normalmente, a pecho descubierto en las sesiones. Es decir, intento quitarme un poco ya la careta, el dejar que me deje de importar lo que piensen de mí. Sobre todo, el dejar de pensar que me están enjuiciando constantemente, pero obviamente todavía queda algo de vergüenza, algo de culpa, algo de tristeza por momentos, sí, o sea, eso queda, pero te lo vas quitando poco a poco. Cuando uno en ese primer periodo escucha la palabra enfermedad o ludopatía, No te debe la ser crees, difícil no te la crees, no te de la crees, aceptar, ¿no? De entender. no te la crees. No te la crees y parece una tontería, pero es que a veces pensamos que la palabra enfermedad solo dañe a cosas tangibles, físicas, que se vean, que se palpen, que tal. No lo barajo esa palabra en mi diccionario, ni mucho menos para mí, ni mucho menos. Y créeme que da respeto. Da respeto que te digan que padeces una enfermedad oye, que eres un enfermo. ¿Cuánto tiempo crees que transcurre hasta que empiezas a aceptarlo? Uf. Yo puedo decir que entró en febrero de 2019 hasta la asociación y quizás empiezo a ser consciente después de ese primer verano. 6 meses. Sí. Consciente de verdad, sí. Intentando amasar a la idea, lo llevaba intentando hacer antes. Pero consciente de verdad, 6 meses seguro. Y cuando uno empieza a tener esa conciencia, entiendo que todo resulta ya más fácil. Sí, sí, pero al principio es que es una facilidad un poco contradictoria porque todavía te queda el recurso de la justificación, la excusa, el intentar dar pena. Entonces, oye, pues que por la misma parte ahora va a ser un poco más fácil porque, oye, yo que tengo una enfermedad, soy enfermo, ¿sabes? O sea, no me digas nada que estoy enfermo, ¿eh? Y, pero sí, luego empiezas a atenderla de forma natural y sobre todo gracias a los compañeros, en los que yo siempre he dicho, los he definido como auténticos espejos, y son los grandes artífices junto a los psicólogos que te hacen entender el problema, la enfermedad y sobre todo cómo afrontarla y cómo vivir con ella. Entonces, por lo que me comentas, Quique, entras en la asociación, transcurren 6 meses donde a uno le cuesta, como que entiendo que puede venir un poco más forzado, donde hace un plan de evolución de deuda sin llegarlo a entender, donde hace un control de dinero pues, por pura presión, pero uno empieza a entender, a aceptar, a tener conciencia y a partir de ahí, ¿cómo se empieza a ver el problema? De otra forma, para empezar, empiezas a escuchar conceptos que yo al menos en mi vida había escuchado. Afrontamiento, aseguramiento, confrontación. O sea, son términos que yo no había barajado en mi vida. Y empiezas a verlo porque sobre todo, y siempre lo diré, es que tienes delante espejos que han seguido el camino lo suficientemente recto como para verles que están recuperando y que hay vida después de esto y que hay una salida y que la salida puede ser muy beneficiosa para todos. Entonces empiezas a verlo de otra forma y sobre todo empiezas a hacer caso a todo lo que te dice. Aunque duela, empiezas a decir que padeces ludopatía a gente que inimaginablemente se lo hubiesen dicho hacía un año. Empiezas a aceptar sobre todo que padeces una enfermedad. Empiezas a entender que siempre te va a gustar siempre te va a gustar el juego, siempre vas a querer jugar, pero empiezas a entender que
no lo controlas y es por ello mismo por lo que no puedes jugar. Este tipo de cuestiones creo que te las va dando el tiempo de forma natural si tienes predisposición a recuperarte y quieres recuperarte y te responsabiliza de tu recuperación. Hablas de, bueno, contarle este problema a otras personas, pero hay mucho prejuicio. Totalmente. Y resulta muy difícil hablar de esto, ¿no? Es muy difícil porque obviamente creo que los primeros que tenemos un prejuicio sobre esta enfermedad, o al menos a mí me pasaba, lo tenía yo mismo. Y obviamente como lo tengo yo, ¿por qué no lo va a tener el resto, no? Entonces, confrontar con una persona o contarle a una persona que padece de ludopatía, a una persona que te ha visto crecer, que ha convivido contigo durante toda la vida, que ha seguido tu evolución, es una forma de decepcionar. Yo veo como una forma de decepcionar a la gente contándolo esto. Y obviamente la primera vez que lo hice fue de forma obligada y por seguir las pautas. O sea, lo hice a nivel teórico, básicamente. Pero luego sí que es cierto, y es muy real, que conforme lo vas diciendo, mejor te vas sintiendo. Porque no solo eres honesto con los demás, sino que principalmente estás siendo honesto contigo mismo. Y eso alivia, alivia. Recuerdo que al principio, Quique, tenías mucho miedo al juicio, ¿no? Totalmente. Entiendo que es, por lo que estás diciendo tú, que el primero que se juzgaba a sí mismo eras tú. Y todo el rato. ¿Y ya no lo haces? Lo que está claro que no de la misma forma. Si me enjuicio a mí mismo, no es de la misma forma. Soy como soy, padezco lo que padezco, yo no lo he elegido y yo hoy por hoy puedo decir que estoy orgulloso de lo que estoy consiguiendo, aún padeciendo esta enfermedad. Ya no sientes culpa. A veces viene, pero rápido se va. Rápido se va. Y cuando viene, lo primero que hago es intentar reaccionar con todos los mecanismos que nos han enseñado aquí para evitarla, porque no trae nada bueno la culpa. Es decir, lo único que te hace es mermar tu capacidad de recuperación, ¿no? Llevas 3 años y medio sin jugar. ¿Puedes recaer? Sí, en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Cómo crees que sería o pasaría o cómo crees que incluso que te sentirías? Si volviese a jugar, pues no sé si incluso me sentiría peor a la vez en que me pillaron, a la primera vez que me pillaron. Seguramente sí, porque ahora hay un camino recorrido que antes no existía. Entonces, pues quizá la frustración sería un poco mayor porque digo, antes te han pillado, pero bueno, no habías intentado no hacerlo, no volver a jugar. Pero ahora que llevas tanto tiempo intentándolo recaer, pues lo mismo sentaría, sí, sentaría mal. Sentaría mal. ¿Te da miedo? Pero soy consciente de que puede pasar. ¿Te da miedo recaer? Miedo no. Miedo no porque soy consciente de que, de que se puede volver a intentar rehacer el camino y sobre todo esperaría que las personas que están y que me ayudan en este camino volviesen a estar. Entonces, miedo como tal, no. Pero que soy consciente de que puede pasar, sí, claro. Y que después de 3 años y medio sin jugar, uno que siente cuando se mira al espejo, cuando se ve. Pues no sé si satisfacción. Satisfacción porque era algo impensable. De hecho, desde que jugué por primera vez en mi vida, nunca había pasado tanto tiempo que no fuese. O sea, pasó tiempo, pero de forma natural. Es decir, no volví a hacerlo. Pero no por nada, sino porque no se dio. Ahora siento, no sé si orgullo, pero satisfacción seguro. Y sí, orgulloso no sé si de mí mismo, pero del trabajo y del esfuerzo y sobre todo de lo comprometido que estoy con mi enfermedad, sí que me siento. ¿Crees que te ha servido para algo más? Sí, yo ahora mismo puedo decir que
que encajo las críticas, encajo ya no las críticas o que simplemente alguien te ha dicho que has hecho algo mal. Que no tiene por qué ser una crítica, simplemente te están advirtiendo de que algo no ha ido bien. Creo que lo encajo mucho mejor. O sea, me importa menos intentar ser el mejor, la verdad, o padecerlo por lo menos. O sea, no me importa nada, no me importa nada. Y creo que los problemas, sobre todo, intento analizarlos, por qué han llegado, de cómo han llegado, si se van a quedar mucho tiempo, si no. Hago un análisis 360 un poco de los problemas que llegan, y sobre todo busco mucho desahogo en conversaciones. Eso sí que, y créeme que eso no lo hacía, ¿eh? Yo era, como me decía a mí, yo era muy oscuro, pero ahora me desahogo bastante. Has aprendido a afrontar los Sí, problemas. afrontar, totalmente, totalmente. Cuando ya eres un veterano, cuando asistes al grupo y ves a alguien nuevo, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué sientes? Pues lo primero, y lo dije la última vez que asistí, lo primero es alegría de verlo allí, la verdad. Porque ya he hecho lo difícil. He hecho lo difícil. Y sobre todo, pues a mí los recuerdos que me vienen, si me veo yo en ese primer día, es que solo pueden ser positivos, porque aún sufriendo, aún pasando vergüenza, o intentando pasar desapercibido totalmente, y con mucha culpa y con mucho de todo, es que ahora mismo donde estamos bien, estamos tranquilos, sobre todo estamos tranquilos. Ahora mismo me preguntas, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Estás contento? Estoy conforme y tranquilo, estoy conforme con la vida que se me está quedando. Quique, ¿qué le dirías? Tú mismo te puedes imaginar cuando antes de destaparse todo, cuando no dormías, cuando tu vida giraba en torno al juego, a las deudas, cuando uno no se planteaba absolutamente nada, te pillan. ¿Qué le dirías a una persona que está en ese momento, tiene miedo, cree que no necesita ayuda? Que hable con la gente que crea que es más cercana a él, que lo hable, que lo exponga de una forma natural, si puede en ese momento y si su percepción de la realidad le deja, y que se desahogue, que busque ayuda. Que busque ayuda porque lo que está claro es que solo no se sale. Y eso creo que está más que demostrado. Pero diría que fuese, que intentase ser honesto. Sé que es difícil porque yo mismo no lo fui, pero que intentase ser honesto consigo mismo, que la sinceridad con lo demás, siendo honesto consigo mismo, con uno mismo sale sola, creo. Ahora cuando hablas de esto con tu familia, con tu pareja, ¿te sientes orgulloso? Sí, claro que sí. Ellos también, la verdad. Ellos también. Ellos creo que están orgullosos de que yo me sienta orgulloso. Y eso mola, la verdad. ¿Te da miedo que pase el tiempo? ¿Crees que llegará un momento donde se te olvide tu enfermedad y puede que alguna excusa te venza? Puede llegar el momento que el momento. Olvidarme de la enfermedad creo que nunca lo voy a olvidar, la verdad. Principalmente porque no quiero olvidarla. Porque precisamente por no olvidarla y por recordarla, creo que ya hago por no jugar. ¿Vale? Entonces no quiero olvidarla. Quique, llevas 3 años y medio, no es fácil. Cuando se llega, todo el mundo piensa que es fácil, pero no es fácil. Hay cientos de miles de personas que no están ahora mismo contando tu experiencia. Enhorabuena, eres todo un referente. El llevar 3 años y medio sin jugar, estoy seguro que es una de las mejores decisiones que has tomado en tu vida. Lo mejor, sin duda. Y seguramente el cómo vivas ahora la vida, gracias a esa sensación de libertad que tienes, ¿no? Totalmente. Pues que te sientas siempre muy, muy orgulloso y enhorabuena.